Para seguir con nuestra agenda del día de hoy, le damos la bienvenida a Mireya Yuliar, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, quien nos hablará sobre la perspectiva para el desarrollo en el Atlántico. Ella es socióloga de la Universidad Autónoma de Barranquilla, con estudios superiores en prospectiva y estrategia para el desarrollo regional de la Universidad de La Sabana. Cuenta con experiencia de más de 10 años en el desarrollo de rutas de competitividad empresarial, agendas para el desarrollo regional y orientación de políticas de inversión privada en proyectos socioeconómicos regionales. Un aplauso para ella, por favor. Yo quiero acompañarlos durante algunos minutos, una media hora aproximadamente. Creo que hemos tenido unos antecedentes importantes que mi presentación me va a permitir evidenciar con cifras del empresariado local. Quiero pasar por 3 etapas. La primera, algunos datos y cifras, tanto globales como locales, que nos hacen caer en cuenta del contexto en el que está no solo el país, sino especialmente la región. Hoy en día compiten las regiones tanto como compiten los países, o compite incluso más las regiones que los países, de manera que los análisis nunca podrían desprenderse de lo que está pasando en el mundo. Un segundo componente acerca de la percepción del empresario. Nosotros tenemos de hace 3 o 4 años permanentemente una exploración de expectativas de los empresarios de todos los tamaños, microempresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios, grandes empresarios. Y eso nos ha permitido construir una base de datos sobre cómo se van moviendo las expectativas de los empresarios dependiendo de la coyuntura económica que tenemos. En tercer lugar, quisiera abordar algo que considero positivo. Quienes trabajamos en procesos de agenciamiento del desarrollo estamos convencidos de que las instituciones y los territorios que viven en ella tienen que tener siempre un pie en el presente, abordando los temas de coyuntura inmediata, pero tenemos que tener un pie en el futuro, pensando qué es lo siguiente que viene y cómo nos vamos a preparar para lo siguiente que viene. Y tenemos la particular responsabilidad, porque el empresario está en su día a día, está concentrado en lo que necesita resolver, está atendiendo su empresa, está atendiendo su negocio. Nosotros, como instituciones de apoyo de agenciamiento del desarrollo, debemos estar incluso un paso adelante para poder facilitar ese tránsito a través del tiempo de los distintos empresarios. Entonces, voy a comenzar y finalmente voy a hablar de algunos elementos del entorno que son críticos para lo que sucede con el empresariado nuestro. Entonces voy a comenzar con algunas cifras y datos. Lo primero, aquello que les decía a manera muy general, lo primero que les decía es que, ¿qué pasa en el contexto del mundo? ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional, que es una de las fuentes, digamos, más conocidas y más reconocidas que tenemos frente a la economía? Lo primero que dice es que en el periodo 24 y 25, que es el siguiente periodo que me ha dicho este año y el que viene, básicamente lo que va a pasar en la economía mundial es que hay una condición de estabilidad en la economía mundial, y una condición de estabilidad de crecimiento del 3.2% por cuenta de las distintas o las asimetrías que hay en las distintas zonas. Como ustedes pueden ver, China y Estados Unidos, que son dos grandes potencias, está previsto, de acuerdo con sus cifras, que hay un decrecimiento, aunque de pocos, un ligero decrecimiento en cada una de esas economías, mientras que en la zona euro se prevé un crecimiento, se prevé duplicar incluso casi el duplimiento, el crecimiento. En América Latina las cifras se mantienen, y en Colombia la previsión del Fondo Monetario Internacional básicamente es del 1.1% para el 2024, pero hay una expectativa muy positiva para el año 2025. Entonces, la pregunta es, ¿dónde estamos? ¿Cómo nos estamos preparando? Si efectivamente hay un impacto de la economía mundial en este proceso, cómo desde el empresariado y cómo desde las instituciones que acompañamos a los empresariados estamos preparándonos. Básicamente dice que para 2025 tan solo Uruguay, Perú y Colombia en la región tendrán proyecciones económicas crecientes, de manera que es un dato de positivismo importante frente a una firma internacional reconocida.
Aterricemos en el Departamento del Atlántico. Ya habiendo hablado de Colombia frente al mundo, aterricemos en el Departamento del Atlántico. Esto que ustedes ven, que se ve un poco pequeño a la izquierda de la pantalla, básicamente en azul es el crecimiento del Departamento del Atlántico o el comportamiento económico. Y en naranja es el comportamiento de Colombia. Cuando uno ve eso, el reflejo inmediato que tiene sobre el tema es que es absolutamente similar. Pasa en Colombia algún tipo de coyuntura, en el Departamento del Atlántico de manera inmediata se refleja. Sin embargo, eso a gran escala. Sin embargo, cuando uno hace doble clic sobre las cifras, ve que si uno compara los trimestres, el tercer trimestre, perdón, que es a donde hay información disponible, comparado con el año 2022, el Departamento del Atlántico está ligeramente en condición de ventaja, con excepción de Santander, que crece un poco más. Y si ese mismo comparativo lo hacemos entre el periodo prepandemia 2019 y el año 2023, rápidamente obtenemos un crecimiento del Departamento del Atlántico que es bastante superior no solo al promedio nacional, sino particularmente con el resto de departamentos. Entonces, pese a todo lo que sucede, pese al proceso de desaceleración que ya lo vamos a ver, cuando uno ve en los últimos 5 años cuál es después de la pandemia, cuál ha sido el comportamiento del departamento, es un comportamiento que es resiliente, que se mantiene, que está en la dinámica, no baja. En Barranquilla, solo Barranquilla, tenemos un indicador que se trabaja con Fundesarrollo, porque ustedes saben que las cifras del anterior, que es el índice trimestral de actividad económica, se calcula para los departamentos, pero no se desagrega a nivel de ciudad. Con Fundesarrollo se ha venido trabajando en un indicador que es local, solamente de la ciudad de Barranquilla, pero en últimas, cuando uno revisa los resultados, ve que es ligeramente superior al comportamiento del departamento, porque obviamente nosotros tenemos el 80%, digamos, del peso del departamento, pero el comportamiento es exactamente lo mismo. Uno podría colocar los gráficos uno encima del otro y el comportamiento es exactamente lo mismo. País, departamento y ciudad. Y las proyecciones que se tienen a nivel nacional, de algunas de las entidades hay multiplicidad, el gobierno es un poco más positivo, pero en términos generales de las entidades, digamos, que tienen información y que tienen información histórica sobre valor agregado y demás, nos proyectan un crecimiento para el año 2024 del 1%. ¿Qué pasa con el mercado laboral? ¿O qué ha venido pasando después de la pandemia con el mercado laboral? Entonces, básicamente se ha ido recuperando, porque como ustedes ven, la tasa de ocupación incluso hoy es superior a la del 2019. La tasa de desempleo, en cambio, ha venido disminuyendo. No es suficiente lo que ha venido disminuyendo, pero ha venido disminuyendo porque ya ustedes recuerdan que estábamos en cifras del 14 en el año 2021 y hoy estamos en el 9.1. Tenemos confianza en que con algunas coyunturas que se mantengan, esa tasa pueda seguir disminuyendo. Ahora, ¿qué pasa con el stock empresarial del Atlántico? Entonces, venimos de la coyuntura económica global, ¿qué pasa con el departamento? ¿Qué pasa con Barranquilla? ¿Cómo incide el crecimiento o el número de empresas, el stock de empresas que tiene el Departamento del Atlántico según registro de la Cámara de Comercio? Porque ustedes saben que hay más de 290.000 unidades productivas que están por fuera, digamos, de la economía formal. Aquí estamos hablando de los registros de Cámara, por lo tanto son empresas que vienen, digamos, registradas permanentemente. Estamos hablando que a 2023 el Atlántico tiene alrededor de, teníamos alrededor de 74.000 empresas. Con el primer trimestre del 2024 empieza la cifra a moverse. Eso es lo que representa nuestro tejido empresarial, concentrado básicamente en microempresas, como en toda América Latina. Ya lo refería Rosemary y lo comentaba más de una persona aquí, pero ese 90% no tiene gran cantidad de activos, tiene pocos activos, pocas ventas, pero representa algo muy importante y es un 22% del empleo local. En el caso de las pymes hay una situación intermedia bien interesante. En volumen representan el 9%, en activos
el 11%, en ventas empiezan a mejorar, pero en empleo, otra vez, nuevamente, el 30%. De manera que entre micros y pymes, digamos, se representa el 52% del empleo que tiene el Departamento del Atlántico. Ese es un dato muy importante. Cuando uno ve las empresas grandes, solo son el 1%, hay 1000 y pico de empresas, pero esas 1000 y pico de empresas concentran el 88% de los activos, el 80% de las ventas y un paralelo 48%, por decirlo, del empleo. Hay un dato que es poco conversado o poco discutido, y es la relevancia que tiene que un territorio tenga personas jurídicas o tenga gran número de personas naturales sobre el número de personas jurídicas. En términos generales, en el país, las unidades productivas registradas en las cámaras siempre son mayores el número de personas naturales. Aquí siguen siendo, ya ven la línea oscura, que básicamente dice que a 2023, mientras hay 38.677 personas naturales registradas, tenemos 35.000 personas jurídicas. Sin embargo, lo importante de este gráfico, que da señales o signos de consolidación del tejido empresarial, es que se va cerrando la brecha. Uno esperaría que a lo que se cierre esa brecha, y estamos hablando del año 26 o 27, nuestra economía, nuestro tejido empresarial específicamente se consolide en la medida en que seguramente vamos a tener tantas personas o más personas jurídicas que personas naturales. Y ustedes saben, por estudios que ya se han hecho, no solo en el país, la Universidad del Rosario, Marcela Eslava, etcétera, que en la medida en que hayan grados de formalidad en un territorio, en esa misma medida habrá mejores salarios, mejor nivel de empleo y mejores salarios. Entonces es muy importante, y eso está relacionado con la persona jurídica más que con la persona natural. La persona natural es más débil, tiene más posibilidad de fenecer en ese camino. Cuando uno ve la diferencia en años es importante, las personas jurídicas se sostienen mucho más. Entonces es para mí un signo importante de lo que pasa con el tejido empresarial local. ¿Qué pasa con la creación de empresas? Este dato es bien curioso e importante. Esto es 22 versus 2023, es decir, 23 versus 2022, y es una caída muy importante en la creación. O sea, ¿dónde empieza el territorio a sentir que en efecto hay una desaceleración que viene acumulada desde el año 2021, aunque en términos generales estemos igual que en el comportamiento del país en la creación de empresas? Hay desincentivación sobre el tema de creación de nuevos negocios. Eventualmente se están fortaleciendo los negocios que existen, pero no hay esa tendencia en la que veníamos de un ascenso en la creación de empresas antes de la pandemia. Ahora venimos en los últimos 3 años, digamos, en un descenso, 17 en el 2021, 17.000 en el 2021, 14.000 en el 2022 y vamos y como 13.000 en el 2023. De manera que se nota un descenso o se desincentiva el empresario para la creación de nuevos negocios. Cuando decimos de nuevos negocios es que básicamente estén registrados o vayan a ser registrados formalmente a la Cámara de Comercio. Esta es una señal, digamos, una bandera roja importante. ¿Qué pasa con la renovación empresarial que nosotros a la que le hacemos seguimiento permanentemente? Porque también, si pusiéramos el primer gráfico que vimos del comportamiento de la economía, y miren que con respecto al PIB es exactamente el mismo, es calcado. En la medida en que haya una coyuntura económica negativa, en esa misma medida las empresas, por supuesto, tienen menos disponibilidad para renovar sus empresas, y en la medida en que menos renoven empresas acumulan, no es tan fácil acceder a crédito, no es tan fácil buscar diferentes fuentes de financiación, etcétera. Entonces la economía se ve reflejada en el indicador de renovación por departamento del Atlántico. Señor.
De acuerdo. Así es. También es cierto, ahorita vamos a ver unas cifras. Y otra cosa para terminar, lo que dijo con relación a la cantidad de impuestos, eso se dio desde que teníamos a los españoles aquí con la colonia, con la corona española. No es como le enseñan a uno en el colegio que el grito de independencia se dio porque no prestaron un florero. La cantidad de impuestos que teníamos aquí en ese entonces no permitió un desarrollo económico. Entonces es fundamental mejorar el poder adquisitivo de la gente. ¿Cómo? A través del desarrollo económico. En base a eso la gente va a tener dinero para comprarle a las empresas. Así es. Entonces, es importante ese tema. El gobierno de Uribe, ¿qué hizo? Bajó los salarios. No voy a hablar mal de gobierno, voy a hablar mal de la política. Bajó los salarios, no es bueno, hay que mejorar el poder adquisitivo del trabajador. Sí, así es. Señor. Entonces, y otra cosa, el Transmetro fracasó y eso se ve en el desarrollo de la ciudad. Cuando una ciudad es próspera, la movilidad es ágil, uno demora hasta 40 minutos esperando bus. Y fíjese el problema que hay ahora con los transportadores. Los quieren obligar a que hagan el recaudo, a que hagan a que el transporte lo recaude el Transmetro para que puedan montar el Cibus. Entonces, vamos a pellizcarnos, no podemos seguir con lo mismo. Con la cuestión del tema energético, siempre hablan de lo mismo, pero nadie dice que hay métodos de refrigeración pasiva, con lo cual podemos bajar la energía y pagar menos. Yo creo que yo soy el único que estoy trabajando en ese tema. Yo estoy buscando la manera, por medio de un dispositivo que tengo, para reducir el consumo en las viviendas, porque lo más costoso de una vivienda con relación al consumo de energía es la refrigeración. Ya me voy a referir a eso, gracias. Un último dato. Y ya hablamos del ciclo económico y por supuesto si no hay empresarios, si no hay mentalidad, y ahorita lo decían en el panel, si no hay una mentalidad empresarial, si no hay una disposición a la productividad, si no hay un incremento de la productividad, no habrá mejores salarios, si no hay un despertar de los negocios agropecuarios que hacen parte, son tan empresarios como todo lo que sucede en las ciudades y que a veces se ven rezagados, pues no va a haber un ciclo económico positivo que pueda, cumplir las expectativas sobre las que el señor se está hablando. Adicionalmente hay una cifra sobre la que me parece importante a propósito de solidez empresarial y tiene que ver con una tasa que hemos calculado en la Cámara de Comercio de empresas que van cambiando de tamaño de manera positiva y de manera negativa. Lo que ven en la línea de arriba es que en los últimos 4 años y después de la pandemia, pese a toda la coyuntura económica sobre la cual nos movemos, se ha duplicado el porcentaje por 1000 empresas que mejoran en términos de activos y empleos. Entonces, si hay empresas que están mejorando en términos de activos y empleo, hay sectores que están más rezagados, el turismo necesita mucho apoyo, la construcción ha venido cayendo y son generadores importantes de empleo, el agro, también requiere fortalecerse, pero en términos generales son muchas más las empresas que van movilizándose o moviéndose positivamente que el grupo de empresas que lo hacen de manera negativa, porque obviamente también hay empresas que lo hacen de manera negativa. Y aquí las pymes son fundamentales. Quienes están haciendo esa tarea son las pymes, básicamente.
El segundo punto, percepción del empresariado, que siempre me parece muy importante, me parece fundamental ver. Una cosa es lo que las cifras nos dicen de manera fría y otra cosa es estar monitoreando permanentemente las consideraciones, las opiniones del empresariado. Nosotros tenemos una encuesta que venimos aplicando desde el 2021, después de la pandemia, que aplicamos cada 2 meses y otra cada 6 meses. La que es cada 6 meses comparada con otras regiones, esta es nuestra particularmente. Y en esas encuestas vamos monitoreando un poco qué están sintiendo los empresarios en términos generales. Cuando uno ve la tendencia desde mayo de 2021 hasta marzo del 2024, lo que ve es un comportamiento, una tendencia positiva. Es decir, en los últimos años, siempre en los meses de diciembre hay una especie de distorsión por el movimiento de la economía, pero en términos generales, cada vez más empresarios, miren que han pasado del 21% al 76% en lo que vamos de marzo del 2024, reportan aumentos o constancia en sus ventas. Eso quiere decir, se sigue haciendo el esfuerzo, se sigue presionando la demanda y aunque se quejan de falta de clientes, es decir, también lo expresan de esa manera como un problema, aún así la resiliencia del empresario lo que dice es, voy hacia adelante. Sobre el empleo, ¿cuál es la percepción de los empresarios sobre el empleo? La misma pregunta, pero respecto del empleo. ¿Cuántos empresarios reportaron aumentos o constancias en la contratación? Ha pasado del 50% al 87% en marzo del 2024. Otra señal positiva, otra señal de resiliencia, otra señal de que pese a todo el proceso económico, pues los empresarios están dispuestos a mantener el colaborador con el que trabajan para que su negocio prospere. Esto es bien importante. ¿Cuántos empresarios o qué cantidad o qué porción de empresarios reportan no haber podido cubrir sus gastos? Todavía hay 1 de cada 5 empresarios que dice no puedo cubrir mis gastos, o sea, más o menos el 20% de los resultados de la encuesta que se monitorea no puede cubrir sus gastos, lo cual no es nada despreciable, al contrario, es muy importante. Paneles como el que nos antecedían, pues yo creo que ponen sobre la mesa alternativas para mejorar en muchos de los sentidos del flujo que tienen o que necesitan las empresas para operar. Pero aún así, después de pandemia hasta acá se ha reducido a la mitad. Entonces, no es que estemos en una situación deseable. Quisiéramos estar en mejores situaciones y que todos los empresarios pudieran, digamos, cubrir sus gastos, pero hemos mejorado. Una señal que sin que haya que descuidarla es una señal de solidez de la economía local. ¿Qué aspectos han sido el principal problema de la empresa en los últimos 2 meses? Esta encuesta o los resultados de esta encuesta acaba de hacerse ahora en abril del 2024, de manera que la pregunta, digamos, es sobre los últimos 2 meses. Estamos hablando de febrero y marzo del 2024. Y ahí el 50%, la mitad de los empresarios básicamente atienden 3 temas. Falta de clientes, entonces una menor demanda, elevadas tasas de interés, que todos lo reconocemos, no hay que ahondar en eso, y una baja liquidez, como lo decían en nuestro panel anterior. Eso básicamente es lo que hace o dificulta la operación de los empresarios. Sobre esas 3 problemáticas, entonces, todas las entidades, el agenciamiento, el gobierno local, deberíamos estar ejerciendo o brindando soluciones específicas para dinamizar lo que los empresarios dicen es su mayor problema. Esta pregunta es muy relevante. La siguiente pregunta es si el empresario invertiría o no en ampliar sus negocios en 2 periodos, a 2 meses y a 1 año. Mira la respuesta que tiene una diferencia enorme. Cuando contesta por los 2 meses, hay una gran cantidad de empresarios que están convencidos y todo es relacionado con sus gastos operativos, es decir, necesitan planificar y asegurar sus gastos operativos de los 2 siguientes meses, pero cuando le preguntan si van a invertir en el año, dado el proceso de desaceleración, dado la coyuntura política y económica
en la que nos movemos, el empresario dice, la mitad de los empresarios le apuestan a invertir en un año. Otra señal, que para mí es una banderita amarilla, porque empieza a sentir el empresario la presión, digamos, frente a todos los costos de la vida diaria. Esto es determinante. El gasto operativo. Sí, ya vamos a ver una cifra que también le habla del tema. Un tema muy importante, sea el agro o sea cualquiera de los sectores de la industria, el tema de innovación. Es decir, todos sabemos que en el medio competido, y especialmente los territorios y las regiones, en el medio competido en que vivimos, es absolutamente necesario, aún con las dificultades que tiene el sector empresarial, especialmente las pymes, digamos, mejorar productos y procesos. ¿Qué nos está exigiendo el mercado cada vez más? Yo quiero un producto diferente con tales características, mejor empaquetado, etcétera, etcétera. Y si esa no es una condición de mejora permanente del empresariado, pues el producto va a tener menos aceptación, cada vez menos aceptación en el mercado local, en el mercado regional, en el mercado nacional y más aún en mercados internacionales. Entonces, la mitad de los empresarios, dada la situación, dice no, en este momento realmente no invertiría en acciones para mejoramiento de procesos de innovación. Pero la mitad lo dicen, ¿y en qué básicamente mejorarían? En productos y servicios que ya tienen, la mayoría, con menos rigor, el ingreso a nuevos mercados y el desarrollo de productos absolutamente nuevos. También. ¿Cuál considera que ha sido el principal obstáculo para innovar? Y esta respuesta es de los empresarios, no es nuestra. Son más de 300 encuestas que se hacen permanentemente. Entonces, la mitad, más o menos la suma, la mitad dice falta de recursos del negocio o propios y la situación económica local. Entre los desafíos, un aparato productivo, lo acabo de decir de todas las maneras posibles, un aparato productivo más sofisticado, se encuentra la financiación y el fortalecimiento empresarial. Si hubiese que tomar decisiones sobre dos temas con los que todas las instituciones trabajáramos en el corto y mediano y largo plazo, es un tema de acceso a financiación, como ya lo demostraron nuestros panelistas, y un tema de fortalecimiento empresarial. Si no se da el proceso de fortalecimiento empresarial, ya lo dijeron todos, no hay posibilidad de tener, digamos, unos diagnósticos que nos sirvan para poder acceder a créditos, para acceder a distintas alternativas de financiación, para manejar la data correspondiente, para solicitar, digamos, esquemas o flujos, tanto en la banca tradicional como en la no tradicional. Indistintamente del tipo de banca, es muy importante el tema de fortalecimiento. Soluciones tecnológicas. En un mundo absolutamente tecnológico, el último lugar de preocupación para invertir en estos momentos, cosa que también es una bandera amarilla, no roja pero sí amarilla, es temas de inteligencia artificial, ciberseguridad o seguridad cibernética y la solución de análisis de datos. Cuando yo escuchaba a los panelistas ahorita en el panel que me antecedía, decía, claro, nos enfrentamos todo el tiempo a empresarios a los que queremos fortalecer y acompañar en el proceso de solicitud de crédito, pero vaya a buscar la data y a recolectar la data histórica de los últimos 5 años de las finanzas de una empresa. Y hoy en día lo que hay es ayuda tecnológica para organizar esa información. Y eso abre la primera puerta ante una entidad de financiamiento. Entonces es muy importante, digamos, tomar la decisión de que estos son temas que se vienen encima. Ya ustedes han podido ver todo lo que ha sucedido con IPS y con grandes empresas alrededor de ciberseguridad, lo que significa la seguridad de la data. Y bueno, ya la inteligencia artificial, que es un producto, digamos, en la tecnología un poquito más avanzada,
que mejora mucho los indicadores de productividad. No podemos pensar en competir como competíamos hace 50 años. Tenemos que competir con herramientas tecnológicas que nos permitan tener estándares altos de competencia. Oportunidades, a mí me gusta más esta parte. Eso es, entonces ya pasamos por cuáles son los datos, cuáles son las cifras, cuál es la coyuntura económica según las cifras. Ya pasamos por qué está pensando el empresariado, dónde tiene temores, dónde tiene fortalezas, dónde tiene seguridades. Y ahora vamos a hablar de dónde vemos oportunidades en agendas de largo plazo. Eso es muy importante. Frente a una coyuntura de desaceleración económica, el pensamiento, la mentalidad frente al mediano y largo plazo es fundamental. Porque no solo hay que cruzar la orilla, hay que pensar que cuando cruzamos la orilla, tenemos un mundo que encontramos allá para el que tenemos que estar preparados. Aquí solamente a manera de, digamos, de contarles la historia un poquito de la experiencia que tenemos desde la Cámara de Comercio. El año pasado atendimos a 18.000 unidades productivas, entre formales e informales. Y esas 18.000, y en lo que va corrido del 2024, ya tenemos más de 4.000 que están en los distintos productos, servicios, programas de fortalecimiento empresarial, con lo cual otra vez, digamos, resalto el hecho de que el empresariado efectivamente sí está buscando los caminos para fortalecer sus empresas. Nosotros hemos identificado que estas, listado de 9 temas, son las palancas que necesita el empresariado para crecer. Y es lo que la experiencia nos dice, es lo que el empresario nos contesta, es a lo que responden cuando instalamos productos, programas o servicios. Incremento de la productividad, ya lo decía el señor, incremento de la productividad es importante indistintamente del sector, indistintamente del territorio, incrementar la productividad es básico. En el caso de las empresas que tienen exportaciones o transacciones, eso es muy importante, tradicional e históricamente hemos venido hablando solo de exportaciones y resulta que el tema no es solo las exportaciones. Hay muchos negocios que se hacen con mercados internacionales que no necesariamente son exportaciones, incluso son importaciones que son cruciales para la cadena de valor del empresario. Eso no está tan mapeado en el país y es un poco más difícil referirse a ello, pero definitivamente el impulso y la facilitación, digamos, de trámites frente al tema de internacionalización es uno de los grandes desafíos que tenemos. El desarrollo de habilidades gerenciales, lo hemos dicho durante todo el proceso, el fomento de la apropiación digital y aquí me voy a referir a las microempresas. Especialmente en el segmento de microempresas es absolutamente fundamental para competir, fomentar la apropiación digital. La semana pasada estábamos en un foro con los tenderos de un programa que tenemos en común con Bavaria y veíamos cómo se incrementó en un lapso de 2-3 meses que estuvimos en un proceso de acompañamiento, una ruta de acompañamiento, el uso del teléfono celular para el tendero. El único medio que está usando, no es que está usando programas sofisticados, simplemente su teléfono celular para poder atender lo que tiene alrededor de su tienda, los clientes, citarlos, responderles, etc. Entonces es un tema fundamental. La promoción del emprendimiento, no hay mucho que explicar, en la medida en que los territorios inviertan en emprendimiento tendrán empresas cada vez más sólidas, mayor madurez en el ecosistema, mejores niveles de competencia, etc. La conexión con mecanismos para la financiación, ese definitivamente pues digamos es el reto, el gran reto. Las prácticas de sostenibilidad para todos aquellos que tenemos clientes locales, nacionales e internacionales, las prácticas de sostenibilidad se convierten cada vez más en un factor decisivo de compra y eso hay que empezarlo y no tiene que haber prácticas de sostenibilidad sofisticadas. Incluso hay prácticas de sostenibilidad, como puede ser el ahorro de energía, que básicamente estarían no solo disminuyendo nuestros costos operativos puntualmente, sino a lo mejor a partir de la disminución de costos, mejorar el margen de rentabilidad que tienen las empresas. Entonces no es solo hacia afuera, sino especialmente internamente. El fomento a la sofisticación de productos y servicios. Tenemos que trabajar en procesos de innovación, de marca,
de mejoramiento de productos, de sacar nuevos productos, de hacer nuevas alianzas, de hacer nuevas transacciones, de encontrar nuevos socios para poder dinamizar y consolidar la economía. Y finalmente algo que ustedes saben perfectamente, y es que sin un fortalecimiento de la articulación público-privada no es posible, porque el entorno también tiene que facilitar el ecosistema de negocios. Un par de datos últimos, ya estoy terminando. Las exportaciones en términos generales han venido demostrando crecimientos notables otra vez en el departamento del Atlántico. Con excepción del 2022, de pronto ese crecimiento que ven distinto, se ve una caída en el 2023, pero es por efectos de un producto o un combustible específico que salió por el Departamento del Atlántico en el 2022 y que altera un poco las cifras, pero de lo contrario es un crecimiento relativamente positivo y sostenido. No, las exportaciones aquí solamente son bienes, porque ya le digo, muy difícil y estamos en ese trabajo de recabar información de servicios. Desde la Cámara de Comercio, digamos, identificando esas necesidades, durante el año 2024 tenemos una apuesta muy importante y es una estrategia de internacionalización que trae programas de años anteriores, pero que consolida algunos programas hacia futuro. Por ejemplo, ya hay programas que hemos hecho en colaboración con la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía alrededor de la exportación específica de servicios y manufactura, pero como hemos dicho, exportación no es lo mismo que internacionalización. La internacionalización incluye muchas modalidades que no tenemos en el radar en este momento, pero que son importantes mapear. ¿Cuántas empresas de servicios tecnológicos en este momento locales no están vendiendo servicios en los Estados Unidos? Muchas. ¿Dónde están esas cifras? No están. Solo están las de bienes porque eso es lo que está consolidado. Entonces, hay una economía digamos que por debajo de la mesa se está dinamizando, que es muy importante y que no estamos viendo con claridad. Eso es crear cultura de exportación. En el segundo campo estamos hablando de internacionalización de clúster. Tenemos una serie de apuestas. Los clústeres pues no son de la Cámara de Comercio, son del territorio. Donde hay clúster, donde hay masa crítica para que pasen cosas en términos de innovación, en términos de competitividad y en términos de productividad. En ese orden de ideas, ahorita vamos a ver como algunos de los clústeres que miramos, tenemos identificado 4 líneas inicialmente en 4 clústeres diferentes: la exportación de servicios de materiales y construcción, el turismo de salud, que cada vez es más una solicitud de los empresarios, el turismo de negocios, que complementa todo el turismo de naturaleza, la línea de investigaciones clínicas como un potencial mercado de negocio importante para Barranquilla. Y finalmente, estamos consolidando, eso todavía no está hacia el público, pero estamos consolidando, terminando de estructurar una oficina de articulación de negocios con un mercado con el que estamos haciendo pruebas, que es el mercado de la Florida. ¿Por qué la Florida en Estados Unidos? Porque es un mercado sofisticado, porque tenemos cercanía cultural con el tema, porque hay mucho empresario local que en este momento viene invirtiendo en el mercado de la Florida y necesita ayuda, y llegan allá y están desubicados y no hay instituciones suficientes allá que quieran atender colombianos o atlanticenses o barranquilleros que tienen expectativa de hacer negocios con la Florida. Entonces estamos estructurando en este momento una oficina que nos permita avanzar en ese sentido o acompañar a los empresarios. Emprendimiento, un índice ahí, según el índice que acaba de salir la semana pasada del 2024, estamos realmente en la posición 8, pero cuando uno ve es por un dígito, un decimal, etcétera, etcétera. Realmente hay 5 ciudades con las que estamos parejos, y Medellín y Bogotá, que tiene todo el sentido del mundo, tienen unos mejores ecosistemas de innovación. Entonces, digamos que la diferencia está ahí. Hay 2 fortalezas importantes que el estudio evidencia, y es que la mayoría de los emprendedores accede a espacios de relacionamiento, y el otro es que un 12% tuvo contacto o tuvo algún tipo de operación con mentores que facilitaron su tarea. 2 ejemplos de programas que son absolutamente exitosos en el tema de emprendimiento y que vienen ya con un histórico y que pretendemos llevar en el mediano y largo plazo. Caribe Exponencial no es un programa solo de la Cámara, está la Universidad del Norte, está la Fundación Santo Domingo,
está la ANDI, están muchísimas instituciones alrededor de eso, cosa que también es un avance del modelo de desarrollo económico local. Muchas instituciones articuladas para tener un mayor impacto sobre temas específicos. Eso es fundamental, no pasa en todas las regiones. Hay regiones donde, y siempre lo resaltan, hay regiones donde las instituciones compiten para ofrecer programas. Nosotros cada vez más estamos alineados y cada vez más, digamos, nos articulamos alrededor de la necesidad del empresario o de la mentalidad del empresario y no de la oferta de servicios nuestros. Más de 500 empleos en 4 años, más de 40.000 millones en incremento en las ventas, 32 empresas acompañadas. Estos empresarios desarrollan competencias, son líderes que están dispuestos a correr riesgo, a romper sus paradigmas, cada vez más resilientes al cambio y con la absoluta certeza de querer llevar su negocio a otro nivel. Y el segundo programa lo acabamos de cerrar la semana pasada, se llamó Atlántico Acelera. Básicamente es un modelo de colaboración público-privada con recursos de regalía y la gobernación del Atlántico, que se gestó en el año 2019 con la gobernación con el gobernador Eduardo Verano, pero que se terminó por todo el tema de trámites ejecutando en la anterior administración y acaba de finalizar después de 2 años de trabajo. 20 ángeles inversionistas, lo decían en el panel también, por eso decía al comienzo que muchas de las cosas que iban a ver en la presentación evidenciaban la conversación que habíamos tenido. 20 ángeles inversionistas viabilizados, 21 proyectos de innovación aprobados en producto, proceso, servicio o producto-proceso, 88 nuevas ideas de proyectos que pudieran tener un potencial de ventas de más de 60.000 millones de pesos. Eso es solidez en el ecosistema emprendedor. Eso es decir, Barranquilla y el Departamento del Atlántico empiezan a despertar, tienen una apuesta de mediano plazo y saben que el emprendimiento es un camino. Esto es lo que le hablaba de los clústeres. Nosotros estamos trabajando con esto, no quiere decir que sean los únicos que existen. ¿Pero por qué trabajamos con esto? Porque concentran, y allá está el de alimentos y bebidas, y ahora me refiero a un dato del señor, porque concentran el 62% del total de las empresas que están registradas, el 72% de las ventas que están registradas en nuestras bases de datos y el 71% de los empleos que nosotros tenemos registrados. Entonces, ahí hay fuerza, ahí hay masa crítica, ahí hay dinámica. ¿Cuáles son? Espacios habitables. Tenemos una línea estratégica dentro de ese clúster alrededor del diseño y construcción de edificaciones sostenibles para mayor acceso a mercados internacionales. No es promedio en Colombia que la línea de desarrollo sea en edificaciones sostenibles, porque eso tiene sus implicaciones, pero aquí tenemos empresas decididas, convencidas y comprometidas con el modelo. El tema de producción energética, ya hemos hablado del tema de energía, Rosemary lo mencionó en sus inicios, y básicamente tenemos un plan incluso que es de 5 departamentos de la región Caribe. Eso es algo muy importante, también lo decía Rosemary, esa fortaleza de pensar en región, de salir adelante como región. Eso significa que tenemos que empezar a monitorear qué pasa con los temas específicos a manera de región, y hay un convencimiento y un compromiso de la región, por lo menos de 5 departamentos de los 8 de la región Caribe, para trabajar en temas del desarrollo de uso de fuentes no convencionales de energías renovables. Ya van a ver el dato. El clúster de turismo, de eventos y negocios. Nosotros tenemos una apuesta desde el 2014 porque Barranquilla, siendo vecina de Santa Marta y Cartagena, compite en la industria del turismo de negocios. Tiene una fuerte competencia en ese sentido, que se complementa con los desarrollos, digamos, de turismo de naturaleza, que ustedes saben tienen 5 años de estarse dando en el departamento, pero también se complementa con la fortaleza que tiene Santa Marta y Cartagena. La estrategia consiste en que si somos capaces de traer un empresario que viene a hacer negocios a Barranquilla, nosotros podamos extender su estadía por lo menos un mes para que aproveche la gastronomía, bueno, las experiencias culturales, el surfing si es apegado al tema, etcétera, etcétera. Por eso hay un desarrollo importante alrededor de turismo de naturaleza que va a soportar una industria de turismo de negocios. Salud digital y
ensayos clínicos, 2 mercados importantísimos. Salud digital, o sea, no va a haber salud sin salud digital en los siguientes años, de manera que la apuesta por consolidar información disponible, preparar a las empresas, certificarlas, etcétera, es importante. Y el mercado de investigaciones clínicas es importante en el mundo. Nosotros somos atractivos, pero necesitamos particularmente preparar a nuestras empresas. Se me olvidaba una muy importante. El desarrollo de proveeduría cercana a las grandes industrias instaladas en el Departamento del Atlántico, desde el clúster de alimentos y bebidas, con un foco en la asociatividad, con un foco en fortalecer las asociaciones de producción que hay en el Departamento del Atlántico. Bueno, esto es un poco de detalle de la iniciativa del clúster de energía. ¿Qué pretendemos? Me parece más importante participar en la implementación de distritos térmicos, impulsar y promover la electrificación de transporte. Son temas de futuro que si no se empiezan a hablar ahora, en ningún momento llegan y todo el mundo nos da la delantera. Atraer inversión extranjera en la producción de bienes de equipos avanzados para los temas de energía solar, y situar a la región como un centro de aprovechamiento energético del hidrógeno que, como ustedes saben, empieza a arrancar como una industria importante. Este es un gráfico de febrero del 2024 del Diario de la República. En el país hay 28 proyectos de hidrógeno en Colombia en proceso de implementación y 16 están en la región Caribe, con lo cual hay un potencial importante en el desarrollo de esta industria. Esto es más de lo mismo. 2 diapositivas adicionales de condiciones del entorno. Cada vez que le preguntamos a los empresarios cuáles son las preocupaciones que tienen en el futuro inmediato, pues para nadie es un secreto, el tema de la inseguridad empieza, digamos, a convertirse, bueno, terminó de convertirse en uno de los problemas más importantes. La dinámica o la desaceleración económica y el tema de los impuestos, que también lo hemos hablado acá. De 64 impuestos que se han identificado que son manejados por 5 ciudades en el país, Barranquilla tiene 39 implementados. Y algunos desafíos de ordenamiento territorial que básicamente, digamos, están argumentados en un estudio que se hizo hace unos 3-4 años, y que básicamente dice si Barranquilla quiere crecer con el área metropolitana debe trabajar por lo menos en estas 3 partes. Restaurar para mitigar el riesgo climático, que no hay que darle explicación porque todos saben que es, digamos, un fantasma que nos ronda. Consolidar una ciudad con mayor movilidad, como decía alguien por ahí, y asegurar una densificación controlada. Esta es parte de las conclusiones. En términos generales, el Atlántico presenta una mejor dinámica que el resto del país, sin embargo, no es ajena al comportamiento de Colombia, que empieza a reflejar y a sentir el impacto de las cifras de la reciente desaceleración económica. Como consecuencia, en el Atlántico la dinámica empresarial, creación y relación se debilita en el último año, por eso hay que de pronto fortalecer las acciones correspondientes. Contamos con tejido empresarial resiliente que se consolida mejor que otras regiones, eso es muy importante. Presenta una movilidad positiva, presenta una importante, pese a la disminución de la demanda, de las tasas de interés y la baja liquidez, ya lo habíamos dicho, la tasa de ocupación se recupera lentamente, pero se recupera. Una percepción creciente y positiva del empresario. Yo creo que si hay algo que nos distingue cuando tenemos encuestas a nivel nacional, es la percepción del empresario atlanticense, súper positivo. Las entidades que hacemos parte del proceso de agenciamiento del desarrollo debemos convencernos de promover el desarrollo de palancas para que los empresarios crezcan. Y finalmente el tejido empresarial refleja potencialidad para desarrollar nuevos negocios en el mediano y largo plazo, como les decía ahora, a partir de la sofisticación de productos y servicios. 1, 2, 3, 4, 5 desafíos importantes. La seguridad. En el último año, entre 22 y 23, no tengo la gráfica aquí, pero tengo la cifra en la mente, solo el tema de extorsiones se duplicó del 56 al 106% en la ciudad de Barranquilla. La apuesta por un crecimiento ordenado y sostenible es un elemento del entorno donde empecemos a crecer con esta dinámica de manera desordenada. Nos vemos en
10 o 15 años con los mismos problemas que tuvimos hace 30 y que estamos tratando de solucionar aún. La incertidumbre política, que depende más de políticas macroeconómicas que de temas locales realmente, y algunos desafíos empresariales que estaban claramente definidos desde el principio de la conversación: la financiación a las empresas para operar, sofisticar productos y servicios. Pero hay uno del que sí lo tocamos tangencialmente en el panel, pero yo creo que hay que ahondar en ello, y es el desarrollo de competencias blandas, y eso es liderazgo y equipos de trabajo y de competencias técnicas con foco en tendencias como ciberseguridad y análisis de data. Muchísimas gracias por haberme permitido a la orden, adelante, estar aquí con ustedes y contarles estas consideraciones y opiniones que hemos venido recogiendo desde la Cámara. Adelante. No se le escucha. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Esperanza Galván. Yo soy asesora de la empresa Seguros Bolívar hace 18 años. Y he venido analizando precisamente en este tema que a nivel empresarial, los pequeños comerciantes o la mediana empresa casi no le ponen atención, por así decirlo, al tema de la ciberseguridad. Las compañías de seguros tenemos una póliza que protege los datos y la ciberseguridad, y a su vez van a trasladarle ese daño que puede ser ocasionado, ¿verdad? Y que los puede afectar financieramente. Entonces, los invito a que, ya que se tocó este tema, tengan presente que no más importante que muchas otras cosas es trasladarle ese riesgo de un daño que le puede ser ocasionado, así como ustedes han visto, Sanitas. De hecho, la empresa Seguros Bolívar tuvo un ataque cibernético que nos afectó bastante, diciembre, y una afectación bastante fuerte. ¿Qué sucede? Que si nosotros no tenemos una protección, esa financieramente, ese tiempo que no pueden trabajar, el seguro se los va a cubrir y tiene una cobertura bastante interesante. Entonces, ese tema es muy importante que lo hayan tocado acá. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día y buena jornada.